Bueno, pues muy buenas tardes a todos, vamos a ser puntuales. Estamos ahí como en un rodaje con el foco apuntando. Bueno, voy a ser muy breve. Yo quería introducir estas dos conferencias, llevamos ya 2 años aquí en el equipo de gobierno, gobernando en Torrelodones, y yo he tenido la suerte de poder presentar conferencias muy variopintas, desde conferencias de cocina, nuevas tecnologías, de desarrollo local, empresariales, conferencias todas muy interesantes. Pero es cierto que esta en concreto yo no había tenido ocasión y me parece muy interesante presentar conferencias de cine. Valga también decir que, bueno, pues por mi historia personal familiar tengo bastante vínculo con el mundo del cine, ni bélico ni western, pero cine español me ha hecho bastante ilusión. También quiero decir que es algo que es un guiño que le voy a hacer aquí a José Manuel. Yo a diario recibo desde hace muchos años muchos correos y recuerdo perfectamente el primer correo que recibí de Gary Cooper, porque firmaba como Gary Cooper. Era Gary Cooper, no recuerdo si era un Hotmail, un Gmail, y me quedé, que pues alguien que firma como Gary Cooper, como mínimo cinéfilo es. Y desde entonces, ya son años, y es cierto que lo tengo aquí, lo tengo grabado, eso sí es verdad. Pues Gary Cooper es uno de los conferenciantes, que ha sentado aquí a mi lado, José Manuel Fernández, que fue además quien nos propuso estas dos conferencias, las que vamos a disfrutar. También fue el que nos propuso, y por eso quiero aquí decirlo y agradecerle infinitamente, al fiscal general del Estado, que hoy no está en calidad de fiscal, sino de cinéfilo, una persona tan relevante aquí en Torrelodones, y gracias a José Manuel, pues hemos podido tenerle aquí presente. Yo, en nombre del equipo y en nombre de la corporación, agradecerte infinitamente tu asistencia. Estamos muy contentos de que estés hoy aquí. Y luego, para terminar, porque no quiero tampoco quitar mucho tiempo a estos dos ponentes, decir e informar que estas conferencias se están emitiendo o se van a emitir fuera del término municipal. Estamos retransmitiéndolas para que puedan seguirlas nuestras Fuerzas Armadas españolas destinadas en misiones internacionales. Por lo tanto, también aquí agradecer al Ministerio de Defensa el haber facilitado los medios y permitirnos que esto sea así. Por tanto, agradecer infinitamente a José Manuel la colaboración, el apoyo, el ánimo que siempre nos das, y bueno, un placer haberte conocido y tenerte tan cerca. Y paso a continuación, le paso la palabra y yo prefiero retirarme y después ya comenzaremos el debate si queréis. Bien. Buenas tardes. Agradecer al efectivo señor fiscal general del Estado, a la alcaldesa, los esfuerzos que han hecho para que esta conferencia pueda ser emitida a través de Internet. Y un saludo, lógicamente, a nuestros compañeros y compañeras de las Fuerzas Armadas que, si nos están viendo desde tanto Líbano, que ahora son las 9:01, como Afganistán, que son las 10:31, un fuerte abrazo para vosotros, compañeros y compañeras, que sois nuestro orgullo. Como digo, me ha tocado hablar, o voy a hablar, intentar aproximadamente unos 30 o 35 minutos del cine bélico, y la mejor manera la mejor forma es marcar un índice en el que voy a intentar explicar o abordar cuál sería la mejor película bélica, cuál ha sido el desarrollo del cine bélico, una visión retrospectiva, cuál sería o es el momento actual de este género cinematográfico y las conclusiones. Para romper el hielo, si quisiéramos enmarcar o hacer una fórmula empírica de cuál es la fórmula para poder discernir cuál es la mejor película bélica, buscaríamos, repito, empíricamente, una combinación de los objetivos del cine como un ejemplo o una modulación de la sociedad en la que vivimos, y del ejército como ese colectivo de personas, militares y civiles, que integran un grupo determinado que sirve, y eso hay que dejarlo muy claro, a esa sociedad. Podría ser una formulación empírica, pero como cualquier economista keynesiano no diría, nos faltarían los gustos, las preferencias o la utilidad de los consumidores, de las personas que van a decidir o que van a decir por qué, por ejemplo, la mejor película bélica es Salvar al soldado Ryan, o es Objetivo Birmania, o son Los cañones de Navarone. Veríamos que hay una parte subjetiva de gustos, de preferencias, de utilidades incluso, que condiciona eso. En definitiva, de lo que llamamos el punto de vista. Esto, para ya ir un poco dando paso a lo que va a venir en la segunda parte, que es la parte más importante, pienso yo, del género del western, de lo que es el punto de vista, adentrándonos en la película Murieron con las botas puestas, ya nos decía el director Raúl Walsh qué era eso de los puntos de vista. Significa que me van a dejar abandonado. No. El regimiento emprende la marcha dentro de una hora.
Puede venir con nosotros si quiere. Pero, ¿a dónde va el regimiento? Al infierno, Sharp. O a la gloria. Depende de cada punto de vista. Una película enmarcada en el género western, pero en el que ya nos decía Raoul Walsh con Errol Flynn, que depende de cada punto de vista. ¿A dónde va el regimiento? ¿Va al infierno? ¿Va a la gloria? Depende de ese punto de vista. Eso nos vale para empezar un poco a discernir y vamos a ver el desarrollo de este cine bélico, este género bélico. Si empezamos de manera longitudinal, viendo las décadas, en los años 20 nos encontramos con que hay dos fenómenos muy importantes que condicionan a la sociedad. El eco o el sentir de la Primera Guerra Mundial, llamada entonces la Gran Guerra, luego posteriormente a consecuencia de la Segunda hubo que enumerarlas, pero en principio se llamaba la Gran Guerra. Y el efecto que produce esa guerra en el mundo, que es un efecto o una ola de pacifismo. Son, digamos, las características de esa década de los años 40, si en el desarrollo vamos estudiando por décadas qué es lo que ha pasado en la sociedad y qué películas han conformado ese panorama de cine bélico. Claro, si nosotros analizamos las películas de los años 20, que nos pillan bastante lejanas, probablemente más de casi 100 años, nos encontramos que muchas de ellas están rodadas durante la época muda, del cine mudo, hasta El cantor del jazz, que en 1927 produjo un cambio cuantitativo y cualitativo al ser las películas habladas. De estos años 20 hay que destacar películas como El gran desfile, dirigida por Kim Vidor, El acorazado Potemkin, por Sergei Eisenstein, una obra maestra que figura en todos los anales de las películas, con esas escenas de las escalinatas y los soldados cómo bajan rítmicamente. La película Napoleón, de 1927, dirigida por Abel Gaines, en la que nos cuenta la figura del militar francés. Lógicamente, una película francesa pues tiene mucha focalización con esta figura. La película Alas, de la que ahora veremos una secuencia, es una película que aún es muda, pero tiene una significación importante. Es la primera película que fue premiada con un Oscar justo al instaurarse la ceremonia de entrega de estos premios, en 1927. Finalmente, 4 de Infantería, en 1930, o la mítica Sin novedad en el frente. Vamos a ver una secuencia de esta película Alas, dirigida en 1927 por William Wellman, en la que se emplearon aviones y los propios pilotos manifestaron que sintieron más miedo en la película que en la propia guerra. A destacar que en esta película apareció un joven llamado Gary Cooper y fue uno de sus primeros papeles. Reconozco pues que el actor me gusta. Pero fíjense como el departamento de efectos especiales no escatimó gastos. El avión se va a estrellar. Como digo, los pilotos. Y luego el eco de esa Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras. Pero como pueden ver, una imagen con una banda sonora incorporada de esta edición en DVD. Y las tumbas de los soldados, exponente claro. 3 años después ha llegado el sonoro y hay una película que horrorizó, en el sentido literal de la palabra, a la sociedad, porque vio cómo era una guerra y hasta ese momento la guerra se contaban por fotografías o por gente que había estado en ella. No es que sea muda, es que el director Lewis Milestone hace un silencio para que el espectador de 1930 pueda oír el ruido de los proyectiles de artillería, y en este encadenado vamos a ver a la infantería alemana disparando y sobre todo los sonidos de los combates. El sirviente de la ametralladora, los embudos. La infantería francesa como va cayendo sobre el tableteo de la ametralladora. En fin, el
el horror de esa Primera Guerra Mundial, que hasta ese momento pues ya no eran ejércitos con uniformes lustrosos y grandes desfiles, sino el horror de la dureza de la guerra, ¿no? Los años 30, esta década, lleva aparejada, como acabo de decir, la llegada del sonoro. El cine ya no es algo para pocas personas, empieza a ser un fenómeno de masas, hay un aumento de la producción y, sobre todo, surge una nueva industria. El cine es un sitio en el que la gente empieza a soñar, empieza a imaginar, empieza a viajar por escenarios lejanos y nada cercanos a cada uno. En los años 30 nos encontramos películas en las que el propio Hollywood, porque Estados Unidos va a ser el que vigorice este medio, va a empezar a hacer películas sobre esos escenarios lejanos o remotos. Películas como Adiós a las armas, situada en Italia en la Primera Guerra Mundial, sobre una novela de Ernest Hemingway. La patrulla perdida, una de las primeras películas de John Ford. La bandera, una curiosa película francesa que retrata perfectamente la unidad militar española de la Legión. Películas como Tres lanceros bengalíes, de Henry Hathaway, de 1935, una de las últimas películas con unidades a caballo. La carga de la brigada ligera, que ahora veremos unas secuencias de esta trepidante carga. La gran ilusión, una película francesa sobre los prisioneros y las clases sociales. Las cuatro plumas, como pueden ver, películas de aventuras o boyes del clásico de la novela de Percy Mac Christopher Wren. Vamos a ver una secuencia de esta carga de la brigada ligera. Galopan hacia la muerte. Que es un error militar. Que el historiador Lord Tennyson ensalzó. Película protagonizada por Errol Flynn. Fíjense que en todas las secuencias aparece Errol Flynn y detrás la bandera británica. Una película que fue prohibida en Alemania. Y cómo hay un encadenado entre los cañones rusos y la caballería británica, ¿no? Como he dicho, está en todos los anales de la incompetencia militar, esta carga de la batalla de Balaclava en Crimea. Y decir que en esta película, dirigida por Michael Curtiz, el mismo director que Casablanca, buscó tanto realismo en las tomas que hubo 2 muertos como consecuencia de las caídas de caballo. Entonces, si antes hemos hablado de los pilotos y del miedo que sentían, imagínense lo que es y estos son los versos que ese Lord Tennyson incorporó. Cañones a su derecha, cañones a su izquierda, cañones enfrente de ellos disparando y tronando. ¡Adelante, muchachos, adelante! Bien, la épica, en los años 30 son años que se ensalza la épica, la caballerosidad en los ejércitos, en los combates, actores que montaban a caballo perfectamente, no tenían dobles, y fíjense las caídas que son naturales. Bien, como digo, los años 30, la épica. Los años 40 están marcados por la Segunda Guerra Mundial, la propaganda y la difusión del triunfo. Una guerra que hay que ganarla, con lo cual hay que hacer propaganda y la propaganda tiene que ser muy bien dirigida y luego hay que saber digerir el triunfo. Si no se sabe digerir, probablemente no se sabrá explicar, ¿no? Decir que únicamente como dato, en 1940, desde 1940 hasta 1945, Hollywood produjo 1.500 largometrajes de corte o carácter bélico. De todos ellos, que, repito, sería imposible ponerlos todos en una lista, quiero destacar una de esas películas que han quedado en los anales, que es El sargento York. Pero hay muchas más. La señora Minimer es un retrato de la Inglaterra bajo las bombas alemanas en la batalla de Inglaterra. Los invasores es un apasionante relato de cómo 5 marineros submarinistas alemanes quieren conquistar Canadá. A mí La Legión es una película española. Verán que no he separado el cine bélico español del cine bélico en general. Está insertado por aquellas películas que fueron importantes, algunas no han resistido bien el paso del tiempo. El Escuadrón de la Muerte, una película que nos cuenta las vicisitudes de los pilotos de la Marina y de esos médicos militares que tienen que buscar cómo combatir los efectos del oxígeno en los pilotos. 5 tumbas al Cairo, una de las primeras películas para apoyar del genial cineasta Billy Wilder. Batán,
la figura del sargento encarnado por Robert Taylor, y Fuerzas Aéreas, una excelente película de Howard Hawks sobre un tributo a las tripulaciones de los bombarderos. Como digo, vamos a ver una secuencia de este sargento York, que creo que es muy conocida, y cómo la figura de un muchacho se convirtió en héroe. Hola, Alvin. Hola, Alvin. ¿Qué vas a hacer? ¿Te incorporas o esperas que llamen tu quinta? Prefiero esperar. Hoy es martes, Alvin. Solo tienes hasta las 6. Que no cuenten conmigo. Vamos, ve a alistarte, Alvin. No quiero. Yo no voy a la guerra. La guerra es matar. Y la Biblia va en contra de eso. La guerra va en contra de la Biblia. Completamente de acuerdo. Tienes un gran sentido de la religión, no como esas beatas. El sentido que usted me enseñó. Sí, ya lo sé. 02. 218102. York, Alvin, C. ¿No te gusta tampoco? Sí, es un rifle estupendo. No sé por qué había pensado que pondrías alguna objeción a ello. No, señor, ninguna. Así se trabaja. ¿Has limpiado alguna vez un fusil? Hasta ahora no había limpiado uno tan bueno, pero el mío muchas veces. De modo que tú tienes un fusil en casa, ¿eh? Sí, señor. Cualquiera lo diría. Esta vez me han dado. Y a mí. Eres el único cabo que queda. York. Toma el mando. ¿No oyes lo que te digo? Sí, sargento. Vigila a este. Los demás manteneos a cubierto. ¿Dónde vas? ¡Vuelve aquí! Me ha dado el mando, ¿no? Como digo, bien. La importancia del sargento York es que el cabo Alvin York fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, y esta película catapultó a la opinión pública norteamericana sobre el hecho de que había que entrar en la Segunda Guerra Mundial. Sirva de ejemplo que en la Quinta Avenida de Nueva York la guerrera del sargento York estuvo expuesta junto a los banderines de enganche, y que el propio Alvin York dijo que el único que podía hacer esta película era Gary Cooper, que, como han visto en la escena con el cura de su pueblo, Walter Brennan, fueron los dos premiados con el Oscar a las mejores interpretaciones. Luego, no es una película más, es una película que cuenta cómo un muchacho de un pueblo decide ayudar y combatir por su país. Como digo, en los años 40 hay multitud de películas del subgénero de submarinos como Destino Tokio, con Cary Grant, Guadalcanal, una de las primeras grandes batallas del Pacífico, 30 segundos sobre Tokio, interpretada por Spencer Tracy, sobre la incursión del teniente coronel Doolittle después del ataque a Pearl Harbor. No eran imprescindibles un gran tributo de John Ford a las lanchas torpederas en 1945. No fue estrenada en los cines de nuestro país y llegó muy tarde. Posterior. Victoria en Ucrania, una visión de la Unión Soviética sobre la victoria sobre los alemanes. Los últimos de Filipinas, una diría excelente película bélica de la España de 1945, y este Objetivo Birmania, que la transparencia tenemos aquí al capitán Nelson, que quizás sea para muchos críticos la mejor película bélica que se haya rodado jamás, dirigida por Raoul Walsh, y de la que vamos a ver una breve secuencia con este capitán Nelson. Y también considera... El radar tiene que ser destruido. Alguien debe hacerlo. Nos han elegido y nosotros lo haremos. El avión. Sí. Cuando yo me acerque a la puerta, usted tendrá que seguirme, y cuando me tire, se tira. ¿Enterado? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Oiga, ¿qué pasará si no se me abre el paracaídas? Que llegará a tierra antes que nosotros. ¿Comprobado? Suerte y al salto.
Army 27805. Army 27805 de Jefe Rojo. Ha visto a los japoneses dirigirse hacia aquí. Listos para la marcha, hay problemas. Dadme un mapa. Army 27805, Army 278... No aterricéis, os están esperando, no aterricéis. Venid dentro de 2 días a posición G 28590. ¿Qué pasa? ¿Se va a rajar ahora? Ya no puedo más. No... Mi madre me dijo a mí que no me moviera de casa. Vamos, ánimo, hemos pasado lo peor. ¿Qué os pasa? ¿Qué esperabais encontrar aquí? A mí me ocurre lo mismo que a vosotros. Pero hemos recibido orden de llegar a la cima y esperar y la cumpliremos. Así que no os hagáis los remolones. Dame esa pala. ¡Muchachos! ¡No pasará de largo otra vez! ¡Estamos aquí! La señal. Una señal a las dos. L, F, O, N, N, E, L, S, O, N. ¡Nelson! ¡Es Nelson! Señal de lanzamiento de víveres. Bien. La película Objetivo Birmania, también conocida como la película de las 3 Rs o la película de los paracaidistas. La película de los paracaidistas porque se habla de una unidad paracaidista que es infiltrada en Birmania, y la película de los 3 Rs porque se habla de 3 adelantos tecnológicos que se emplearon: la radio, el radar y ese remolcador aéreo que hemos visto al final, dirigida por Raoul Walsh e interpretada por Errol Flynn. Los años 40, como he dicho antes, tiene una parte de propaganda y una parte de la difusión del triunfo y una parte de que hay que empezar a acoger a los que han combatido. Nos encontramos películas como También somos seres humanos, en el que Robert Mitchum interpreta a un teniente de infantería, y Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, en el que nos viene a decir cómo hay que recoger a esos hombres que han luchado, en este caso hombres y mujeres que han luchado en los frentes. Películas como Fuego en la nieve, de 1947, Botón de ancla, una película sobre la vida en la Academia Militar, en este caso en la Escuela Naval, y Fort Apache, que la he puesto aquí precisamente porque después nos va a ilustrar y seguro que nos va a encantar las palabras de don Eduardo Torres Dulce, que aunque es una película enmarcada en el western, pero nos cuenta perfectamente la vida militar en esos fuertes y retratada por John Ford. Y finalmente Almas en la hoguera, como una película que muestra la dificultad de esos bombardeos de precisión en Alemania. Como digo, vamos a ver una secuencia increíble de los mejores años de nuestra vida. ¿Un cigarrillo, Homer? Gracias. No, yo lo cojo. Este marinero que ven aquí, Harold Russell, no tenía manos, las perdió en la guerra. Fue Oscar, mejor actor de reparto. Cerillas, capitán. Y él mismo enciende la cerilla. Gracias. Campo de golf. Hay gente jugando. Parece como si nada hubiera ocurrido. Ahí está el Colegio Jackson. El estadio. Si me dieran $1 por cada pase que he dado en ese campo. Cuántos recuerdos. Fíjense en la América de 1946. En un solo plano, Wheeler ha colocado a un soldado de cada ejército, de la Armada, del ejército aéreo y de tierra. Incluso en el coche pueden verlo. ¿El bar de Batch? ¿Batch? ¿Quién es Batch? Vaya, se ha comprado un anuncio de neón. ¿Nunca habéis estado en ese bar? No. Bueno, adiós. Adiós. Y la llegada a casa. ¿A dónde ahora? Un momento, amigo. ¡Es Homer! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Es Homer! ¡Ha llegado Homer!
la expresión de los padres al ver que el chico viene sin manos. Como digo, Oscar de reparto a este actor. Los años 40 finalizan y los años 50 nos deparan pues que empieza el parón, ya no hace falta hacer tantas películas bélicas, disminuye el idealismo, no hace falta volcar o pensar en tantos valores, aunque son necesarios, y empieza a importar la persona. De ahí que las películas en los años 50 empiezan a personalizarse. Películas como Casco de Acero, como Rommel, el zorro del desierto, una película sobre el mariscal Rommel, hecha por los estadounidenses, dice mucho de este militar alemán. De aquí a la eternidad, con unas interpretaciones de Burt Lancaster y de Frank Sinatra, en una mítica película dirigida por Fred Zinnemann. El motín del Caine, con una brillante interpretación de Humphrey Bogart, como ese capitán de la Armada que tiene unos problemas neuróticos importantes. Tuntematon Sotilas es un título desconocido en nuestro país, pero en Finlandia no. En Finlandia es la película del soldado desconocido y creo que es el 5 de diciembre, el 6 de diciembre, se emite por esta televisión como tributo y como reconocimiento a ese soldado desconocido, que es la base de cualquier ejército. Cuna de Héroes es considerada, yo ahí discrepo, pero en fin, una de las películas menores de John Ford, pero es una película que retrata perfectamente la vida en una academia militar, en este caso en la academia militar de West Point. Y John Ford tiene la maestría de poner la mácula precisamente en un sargento, en un hombre humilde, sencillo, y nos muestra todo el devenir de esta academia. Ahora veremos una pequeña secuencia con Tyrone Power y Myron O'Hara. Y el proceso de Billy Mitchell nos cuenta la historia del coronel Billy Mitchell, que fue uno de los creadores del arma aérea en los Estados Unidos. Como digo, cuna de héroes, Marty, sigue con la clase de boxeo. ¡Marty! Señor. Que sigas con la clase de boxeo. Firmes, descansen. Firmes, descansen. Adelante. Señor Lumox, tiene usted permiso para pegarme. Se quiere chulear ante la criada, que luego va a ser su esposa. Y la despedida. Como ves, señor, representa toda mi vida. Permiso para salir de la academia. No, señor. ¿Firmaste al salir? Pero estaba tan excitado. ¿Qué eres con tú, todas un estas- recluta? Has desertado. Chuck. Tendré que llevarte en avión para salvarte el pescuezo. Ha sido Andando. el malvado del instructor jefe. Ese direcmento. Ya tienes edad suficiente para saber que no puedes ausentarte sin permiso. Señor, no entiendo Ven qué conmigo. es lo que se... ¿Pero dónde? El título original de esta película es The Long Grey Line, la larga fila gris, en honor a las guerreras de los cadetes de la Academia de West Point. Y este irlandés, en su honor, la banda tocó estas canciones y John Ford retrata esta parada militar como final de esta película. Una de héroes de 1955. Los años 50 también dejan películas como Escrito bajo el sol, La colina de los diablos de acero, del gran Anthony Mann, que ya empieza a abordar el teatro de operaciones de la guerra de Corea. Senderos de gloria, una película mítica, en el sentido de que retrata perfectamente los egos, la soberbia y muchos defectos militares, y que fue protagonizada por Kirk Douglas. El puente sobre el río Kwai, con una excelente banda sonora y con un auténtico tratado sobre el ejercicio del mando, en el que dos coroneles diametralmente opuestos, como es el coronel Nicholson, interpretado por el actor Alec Guinness, se opone al coronel Saito, japonés, y cómo van a converger para hacer un puente, ¿no? Una película de Cineforo. Comandante Prien U-47, una película que nos muestra la hazaña del comandante de submarinos alemán Prien y su entrada en la bahía de Scapa Flow en la Segunda Guerra Mundial. Fue de las primeras películas alemanas que se hicieron desde su propio punto de vista, ¿no? La fila Infantería, una película española de Pedro Lazaga, intentaba reconstruir o ser un homenaje a todos los combatientes de la guerra civil. Fue mutilada y fue censurada en parte en su dedicatoria, ¿no? Los años 60 nos hablan ya de operaciones conjuntas y combinadas
de superproducciones y de que, en definitiva, vuelve lo colectivo. Nos encontramos películas como la que he citado al principio, Los cañones de Navarone, una de las mejores películas que se han podido rodar. El día más largo, sobre la base de la novela del escritor Cornelius Ryan, en el que se reproduce desde varios puntos de vista, con una óptica muy poliédrica, el desembarco en Normandía. La gran evasión, uno de los quizás mejores títulos sobre el subgénero de evasión de campos de concentración. La batalla de Argel, son como una de los reflejos de esa independencia, en este caso de Argel. Zulu es una película colonial que está insertada y en el que se habla de una serie de combates en esa Inglaterra, en esa época colonial, ¿no? El tren, una película de Burt Lancaster en la que se rinde tributo a la resistencia francesa. Y 12 del patíbulo, en el que una película de muchísimo éxito comercial, en el que Lee Marvin, como comandante del ejército, tiene que adiestrar a 12, vamos a decir, penados o convictos en una misión. Una película que tuvo muchísima aceptación dentro de esas superproducciones. La batalla de Belgrado. Boinas Verdes es una película para analizar, 1968. Ahora hablaremos brevemente del influjo del efecto de la guerra de Vietnam, pero es la primera película que hay sobre la guerra de Vietnam. Y está hecha en positivo y dirigida, y producida y protagonizada por John Wayne. El desafío de las águilas, más escenarios, en este caso alpinos, sobre la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Inglaterra, que ahora veremos una breve secuencia de una batalla importante porque marcó el sentido de la Segunda Guerra Mundial. La batalla del desierto, más versiones sobre los efectos de Rommel en el desierto. Y el puente de Remagen, como ese combate sobre el último puente antes de entrar en el corazón de Alemania, ¿no? Vamos a ver una secuencia de esta batalla de Inglaterra de 1969. Que fue rodada en España, concretamente en Sevilla. Maldita sea, tenemos 650 aviones. Y ellos tienen aproximadamente unos 2.500. Pero hay que suponer que no vendrán todos a la vez. Además tenemos el radar. Churchill tiene mucha fe en el radar. Es vital, pero no derribará aviones. Stukas. El radar fue un elemento vital en esta batalla. Y en esta película se reconstruye todo el planeamiento y ejecución de la misma, con los mejores actores británicos del momento. Dispersión. Sección de defensa, despeguen. ¡No se quede ahí parado! ¡Despegue! Sí. 600 metros. Informe. Película que concluye con las palabras del primer ministro británico: nunca tantos debieron tanto a tan pocos, en el sentido del sacrificio de estos pilotos y de todo el sistema de alerta temprana, de esos radares que permitieron defender las islas británicas. Los años 70 son años en los que se inicia el declive de este género y se empieza a mezclar la guerra y la violencia. Y, sobre todo, se empiezan a no comprender muchas de las guerras o los conflictos incluso anteriores. Empieza a haber una dispersión en los títulos. Películas como Patton, con un Oscar especial para nuestro compatriota Gil Parrondo por el diseño, de 1970, que reconstruye la vida del famoso general norteamericano con sus características peculiares. Tora, 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 una película coproducida entre Japón y Estados Unidos para hablar de ese ataque a Pearl Harbor desde los dos puntos de vista. Comando en el Mar de la China. La Cruz de Hierro, que muestra la crudeza del frente ruso en la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista alemán.
Ha llegado el Águila, una excelente producción en la que 16 paracaidistas alemanes intentan matar al primer ministro británico. La batalla de Midway, una vuelta a ese género de la Segunda Guerra Mundial en 1976, y con una aplicación de los métodos o del sistema del sensor round que causaba muchas vibraciones en las pantallas y en las salas de audición, de exhibición. Películas como Un puente lejano, una reconstrucción de una operación militar que fue un desastre, una operación Market Garden en 1944 con la toma de los puentes, en la cual pues, unidades paracaidistas fueron lanzadas en donde había unidades blindadas, con lo cual pues, fue una carnicería. Pero los Estados Unidos supieron hacer una película en positivo sobre un error militar. MacArthur, el general rebelde, con una brillante interpretación de Gregory Peck como el mítico general MacArthur. Y El cazador, de la que ahora veremos una secuencia, es la primera película que aparece sobre la guerra de Vietnam o el conflicto de Vietnam, cuando ya ha terminado el mismo hace 3 años. Y a partir de ahí aparecen películas como El regreso, Apocalipsis Now, y una serie de ellas que la vamos a citar brevemente. Sí citar esta película porque fue la primera dirigida por Michael Cimino. ¡Boina verde! ¿Qué? ¡Míralo! ¡Matiza! Cherry, sírvele un trago. Sí, señor. Sírvele un trago. Sargento. 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 Todo bien. No quiero hablar con él. También nosotros vamos a ir al Vietnam. Sargento, soy Mike Vronsky. Nick. Y este es el novio, Steven. Yo soy el mejor. Nos llevarán en avión. ¿Cómo está aquello? Espero que nos envíen donde haya más jaleo. Eso es. Los combates más duros. Eso es. Mierda. ¿Mierda? ¿Qué ha dicho? Mierda, ¿no? Eso me ha parecido. Pero, ¿cómo es todo aquello? ¿Puede decirnos algo? Mierda. La guerra de Vietnam es la guerra de los helicópteros. Es una guerra que nunca fue declarada, aunque parece increíble lo que estoy diciendo, pero siempre se la llamó el conflicto de Vietnam. Un conflicto que se llevó 59.000 vidas norteamericanas y 2 millones de vietnamitas. Una guerra que fue contada o es contada después de haber ocurrido, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial. De ahí que la catarsis o el espinoso asunto del Vietnam haya supuesto un problema para muchas generaciones de norteamericanos, por no entender. Fíjense, las secuencias son más duras. Aquí hemos visto actores de la talla de Christopher Walken o este mismo Robert De Niro. Y la crudeza de los combates. Y los helicópteros. El empleo innovador, por así decirlo, en este. Como digo, los años 80 vienen marcados por la aparición de la vulgarización, empieza ese cine bélico espectáculo y los conflictos se simplifican, se personalizan de alguna manera. Encontramos películas como Uno Rojo, División de Choque, excelentes realizaciones como El submarino, en el que refleja perfectamente la vida de la dotación de un submarino alemán. Como curiosidad decir que en muchas dotaciones de submarinos esta película no es aconsejable que sea visionada estando dentro de un submarino porque tiene un alto grado de provocar depresión. Platoon, otra visión de la guerra de Vietnam, en este caso Oliver Stone. Mi general, una película española en la que recoge perfectamente la dificultad que tuvieron los generales españoles en 1986, fue dirigida por Jaime de Armiñán.
estos generales españoles se encontraron ante la tesitura de adaptarse a un nuevo marco de funcionamiento por integrarse España en la actual NATO, en la OTAN, y cómo tuvieron que reciclarse. Es una película en tono de comedia, pero que tiene mucho fondo y está muy bien realizada, dirigida e interpretada por los mejores actores españoles del momento. La colina de hamburguesas y la chaqueta metálica son más visiones, repito, 10 años prácticamente después de la guerra del Vietnam, de lo que ha pasado allí. Los años 90 inicia lo que se llama la conmemoración del 50 aniversario. Sigue siendo muy fácil o sigue siendo muy propenso el hablar de la Segunda Guerra Mundial y se conmemora el 50 aniversario. Pero en realidad está empezando el agotamiento del género y empieza este, puesto entre comillas, desembarco en series de televisión. Empiezan a surgir las series de televisión. No olvidemos que el cine, desde los años 50 y principalmente los 60, le empieza a salir un competidor importante, como es la televisión, primero en blanco y negro y luego posteriormente en color. Los años 90 nos encontramos con esas películas que rememoran el 50 aniversario, como Stalingrado, películas que nos marcan el papel de la mujer, como la Teniente O'Neill, La delgada línea roja, Cuando caen las trompetas, o la muy conocida Salvado al soldado Ryan, de la que ahora veremos unas secuencias, en la que se reconstruye con gran rigor y mucha... Entre uno y otro quiero ver mucha playa. 5 hombres es un chollo. Las caras, el miedo, el sirviente de ametralladora, igual que hace 30 años. Son? ¡Batallón Médico 104, señor! ¡Vamos a instalar un puesto de mando! ¡Suelte esa chorrada! ¡Cojan ustedes un arma y síganme! ¡Médico! ¡Batallón de zapadores, señor! ¡Tengo que eliminar estos obstáculos y abrir brechas para los carros! ¡Los blindados se han ido a pique en el canal! ¡Obedezco órdenes, señor! ¡Tiene que marcharse! ¡Tengo que volar este obstáculo! ¡Vamos, Briggs! ¡Unidad playa! ¡Ni un solo carro de combate o anfibio ha llegado a la playa! ¡No hemos conseguido el sector Dock 1! ¡Primera oleada! ¡Inefectiva! ¡No hemos tomado la playa! ¡Repito, no hemos tomado la playa! ¡Somos puros retales! ¡Unidad playa! ¡A jefe, unidad anfibia! ¡A jefe! Las pértigas. ¡Vayan pasando las pértigas! Los cargadores. ¡Prisa! ¡Daos prisa! ¡Madre de Dios! ¡Vamos! ¡Otra! Bien. Una reconstrucción de un desembarco que en realidad está en un argumento que es la búsqueda de un tercer muchacho dentro de unos hermanos que están desperdigados en la Segunda Guerra Mundial. Como digo, un éxito de la recreación de este desembarco, los años 90. El siglo en el que estamos pues empieza con unos acontecimientos que son los del 11S, que ya conocemos, y unos nuevos escenarios bélicos que con ello conllevan el que se hable de otro tipo de películas. Nos encontramos con películas que siguen recordando la Segunda Guerra Mundial, como Pearl Harbor, series de televisión que han tenido muchísimo éxito, como Hermanos de Sangre, basado en un libro de Stephen Ambrose sobre la compañía Easy de una unidad de paracaidistas norteamericana. Black Hawk Derribado, que nos muestra la primera incursión norteamericana después de casi 20 años de salir de Vietnam. Cuando éramos soldados, una película del año 2002 con Mel Gibson, la segunda película en positivo sobre la guerra de Vietnam, y llega 30 años después casi de Vietnam. Eso da idea del retardo que ha habido a la hora de tratar este tema del Vietnam. Master and Command, una de las mejores películas navales y que refleja esas guerras napoleónicas desde el punto de vista marítimo.
y Cartas de Iwo Jima, una junto con La bandera de nuestros padres, dos realizaciones de Clint Eastwood, pero esta Cartas de Iwo Jima es mucho mejor o mucho de mayor calidad. Valkyria o última versión de En tierra hostil, un tributo a los desarrolladores explosivos. Vamos a ver una breve secuencia de estas Cartas de Iwo Jima y cómo ese general Kurabayashi intenta defender la isla. Esto es una guerra de verdad. ¿Es consciente de ello? Este es el uniforme de los médicos americanos. Miradlo bien. Es vuestro objetivo. Arriesgarán la vida de muchos soldados por salvar al que lleve este uniforme. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Sí! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Fuego! Bien, como digo, las Cartas de Iwo Jima, desde la mácula de un soldado que es un panadero en la vida civil, nos cuentan el devenir de ese general Kurabayashi y cómo se defiende la isla del ataque norteamericano. Es una de las mejores películas bélicas y probablemente pasará a la historia por la dirección de Clint Eastwood. Para ir ya finalizando, como visión retrospectiva, un poco de resumen, los años 20 son años que están caracterizados por la Primera Guerra Mundial y por el pacifismo. La década de los 30 nos habla del colonialismo, en los grandes rasgos de las películas. Los años 40, la figura central es el héroe y la propaganda. Los 50 nos hablan de la persona y del combatiente. Los 60 son años de contarnos grandes operaciones conjuntas, combinadas, es decir, batallas. Los 70 producen un estancamiento. En los 80 aparece el soldado máquina, ese soldado que solo obedece las órdenes de su coronel o de su jefe. En los 90 surge el agotamiento y el repunte de las series de televisión, y el siglo XXI pues han aparecido, como he dicho antes, los nuevos escenarios. ¿Cuál es el momento actual para ir ya concluyendo? Pues hay un repunte del género. Hoy en día las películas ya no son tan nítidas en el aspecto bélico y están más mezcladas con la inteligencia o con los sistemas de armas. Hay un empleo masivo de efectos especiales y lo bélico vuelve a premiarse. En la última entrega de premios Oscar ha habido películas que tenían mucho que ver con toda la parte del militar, vamos a decir, ¿no? Y como conclusión final, pues decir que vuelve el interés por el género bélico, porque el mundo militar no es el mundo bélico, el mundo militar no es exclusivo de los militares, no es exclusivo de todos los ciudadanos de una nación. La Segunda Guerra Mundial sigue siendo un marco propicio, porque es una guerra que está muy clara, tiene unos frentes muy definidos, unos escenarios teatros, operaciones muy claros, y como a conclusión hay una pujanza clara de las series, ¿no? Sin ir más lejos, hoy en día vemos una serie como Homeland, en la cual pues, nos hablan de una serie de servicios secretos, de espionaje, pero es una película que está basada, o en su argumentación, en una película bélica que era El mensajero del miedo, de Manchurian Candidate. Y eso ha sido todo. Por mi parte no tengo más que decir. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Yo tengo que decirte que soy una fanática de la serie Hermanos de Sangre, Band of Brothers, me encanta. Vamos a pasar a presentar este Focos Mortale. Sí. Pasamos a presentar a Eduardo Torres Dulce, reiterar nuestro agradecimiento por tu visita a Torrelodones, por esta conferencia que vas a darnos, y después ya abrimos ya turno de preguntas y demás, ¿vale? Un placer. Y José Manuel, Gary Cooper, muchísimas gracias.
Buenas tardes. Gracias al Ayuntamiento de Torrelodones por la invitación de venir aquí a pasar un rato con ustedes. Y, en primer lugar, mi saludo a todos los compatriotas, los soldados españoles que se encuentran fuera de las fronteras españolas, sirviendo, como siempre han hecho, con absoluta generosidad, con sacrificio, los valores y las ideas constitucionales, la idea de la nación española. Lo mío va a ser una charla muchísimo más breve, sin ningún género de dudas, del saber enciclopédico y extraordinario que tiene el teniente coronel José Manuel Fernández López, que además de amigo mío, pues es un extraordinario militar, un hombre de bien, una persona decente y un extraordinario escritor. Tiene un maravilloso diccionario de cine bélico, está preparando otro y es el culpable de que esté yo aquí esta tarde en Torrelodones. Yo quisiera dedicar esta charla mía, que va a ser muchísimo más breve, porque la verdad es que ha resultado fascinante el recorrido histórico y con los comentarios apropiadísimos, una selección de imágenes magníficas que ha hecho José Manuel a lo largo de prácticamente la historia del cine. Yo soy un apéndice de José Manuel, no tengo apendicitis, por lo tanto, evidentemente, sin ningún género de dudas, me voy a limitar a trasladarles a ustedes algunas pequeñas y muy modestas reflexiones sobre 3 películas de John Ford que componen la trilogía de la caballería: Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande, que Ford rodó entre 1947 y 1950. Unas reflexiones que tienen que ver muchísimo por qué Ford rodó estas películas, cómo las rodó y, en definitiva, qué se desprenden. Aunque sean películas del oeste, un género casi permanentemente olvidado en el día de hoy, un género que de alguna forma, valga un poco la redundancia, es generacional. Yo creo que hay un momento en el que se corta la alianza de los espectadores con el western, quizás porque es el momento en el que Hollywood deja de hacer western, sencillamente porque Hollywood desaparece, que es a final de los años 60, y la gente que durante mucho tiempo jugamos a indios y a vaqueros, como se decía habitualmente y en todo el mundo, queríamos ver las películas con las que habíamos jugado de pequeños o habíamos leído, una importante literatura norteamericana, incluso con premios Pulitzer, escribiendo novelas y relatos del oeste, y eso, pues cuando se destruyen los estudios en Hollywood a mitad de los años 60, empiezan a desaparecer las estrellas que habían compuesto el Star System, y Norteamérica, como ha explicado muy bien José Manuel, cae en el caos de los años 60, luchas raciales, asesinato de presidente, vamos caminos de Watergate, la contracultura, los hippies, la revolución sexual, el cambio, en definitiva, de la Pax Augusta americana del general Eisenhower y de la Segunda Guerra Mundial, por un mundo mucho más convulso, mucho más moderno para lo mejor y para lo peor. Y ahí prácticamente el western desaparece. Empieza el western muy reivindicativo y ya únicamente hay películas del oeste, pero el género western prácticamente desaparece. Es curioso que cuando el género ha desaparecido es cuando han conquistado prácticamente los 2 únicos Oscar que la Academia concedió. Concedió uno al principio, Cimarrón, que difícilmente puede ser concebido como un western, sino más bien una película de los que se llaman americanas, sobre lo que significó la vida americana. Y esos 2 westerns se dan a un director debutante, Bailando con Lobos, una película que de alguna forma, digamos, es un western ecológico, absolutamente antiamericano, por decirlo de alguna forma, anticolonizador americano y muy proindio, que es la gran tendencia que existe en el cine norteamericano a finales de los años 60, y Sin Perdón, la película de Clint Eastwood. Los 2 son buenas películas, me parece a mí en este momento más poética la primera de Kevin Costner, más hecha, Sin Perdón, que curiosamente tiene que ver muchísimo con un género que detesto cordialmente, que es el western spaghetti. A mí no me gusta nada El bueno, el feo y el malo por un puñado de dólares. Lo detesto cordialmente, y yo comprendo que quizás nuestros queridos oyentes y espectadores al otro lado de las fronteras haya gente que le guste Clint Eastwood escupiendo sobre los cadáveres o vestidos con harapos. A mí no me gusta nada en absoluto, y sé que además
es un género venerado por mucha gente de mi generación. Y es curioso que Clint Eastwood, que creció con Sergio Leone, Sin Perdón, que es un magnífico western, una magnífica película, ganara, curiosamente, como digo, estas dos películas el premio de la Academia a la mejor película, cuando el género prácticamente, como género, había desaparecido. Curiosamente, el cine nace casi con el western, porque incluso Griffith, a principios del siglo XX, empieza a rodar películas del oeste. Está John Ford, el gran director de la historia del cine, el mejor desde mi punto de vista, rodó un montón de películas del oeste, y cuando quería presentarse decía simplemente: My name is John Ford, I make westerns, me llamo John Ford y hago películas del oeste, ¿no? Sencillamente porque le despreciaban. Él siempre decía: cada vez que me ve la gente, dice, por ahí va el viejo y loco de John Ford a rodar una película del oeste. Buena parte de las mejores películas de la historia del cine están en el western, y yo les animo a todos ustedes que, si no han visto películas del oeste, así lo hagan. Yo he logrado ya pervertir a mi nieto, que tiene 4 años, y desde que tiene 2 años solo le pongo películas del oeste, y ya cuando llega a mi casa me pide directamente no ver Up, que le gusta mucho por otra parte, o Blancanieves y los 7 enanitos, que le gusta menos, o Peter Pan, al que le gusta muchísimo, del Capitán Manfio, aunque le da miedo, dicho sea paso, pero me dice: Abelo, ponme una de babayos y de indios, concretamente. El problema que tengo desde el punto de vista de lo políticamente correcto es que mi nieto dice que los indios son los malos, y a ver cómo consigo que de alguna forma recupere el sentido en favor de los indios, que son no los malos, sino los destruidos por una civilización que avanzaba al galope en un mundo totalmente controlado por el destino manifiesto, una nación que avanzaba inapelablemente desde la costa este hasta el oeste, desde el norte hasta el sur, destruyendo todo lo que había a su paso, incluido la cultura española y en parte la cultura francesa, porque conviene recordar que buena parte del territorio donde luego se va a desarrollar el oeste, el western, el lejano oeste, formó parte del Imperio español, después pasó a México y decididamente se perdió. Si las películas de Hollywood hubieran sido más atinentes a la realidad, pero en las novelas así se mantiene, verían ustedes que el gran problema que tenían los norteamericanos, la caballería, para que los indios les entendieran, era que no sabían español. Por supuesto no sabían apache, ni comanche, ni cayué, ni ningún otro de los numerosos dialectos del sudoeste. Pero el problema es que lo que sí sabían los apaches, y en parte los sioux, pero sobre todo los apaches y comanches, las tribus indias del sur de Estados Unidos, era el español, y como los americanos no sabían mucho español, tenían que utilizar intérpretes norteamericanos. Si hubieran sabido los oficiales norteamericanos español, quizás algunos de los malentendidos habrían evitado alguna de las muertes. Yo quisiera también que estas palabras fueran un homenaje al Regimiento de Cazadores Alcántara, que es una de las grandes epopeyas españolas. Estoy seguro que de haberle gustado, de haberle conocido John Ford la historia, habría hecho 2 preguntas. ¿Por qué nadie en España rodó una película sobre la carga, esta nada ligera, sino gloriosa, las cargas del Regimiento de Cazadores de Alcántara? Y en segundo lugar, si no las han hecho ustedes, la voy a hacer yo, porque cualquiera de las 3 películas de la caballería, desde For Apache, La Legión Invencible y Río Grande, se encuentran resumidas en esa gesta sencillamente prodigiosa, maravillosa, que representa la quinta esencia de lo que supone el ejército español, la milicia española: honor, sacrificio, destreza profesional y de alguna forma, si se puede, como definía Peter Bogdanovich el cine de John Ford, la gloria en la derrota. No se puede tener mayor gloria en la derrota que esa maravillosa gesta, una más de los tercios españoles, en este caso básicamente del Regimiento de Cazadores de Alcántara. Así que todo lo bueno que pueda decir aquí esta tarde va dirigido a quienes nos oyen y nos ven allende las fronteras, representando a España, y muy especialmente a quienes reposan sus huesos en tierra extranjera por frontera, jamás no nacional, porque está regada por sangre absolutamente nacional. John Ford rodó estas 3 películas pura y simplemente porque necesitaba dinero. No es que no le gustara el género del western, pero él, cuando vuelve de la Segunda Guerra Mundial, vuelve muy tocado por sus experiencias al otro lado, pero decide, como tantos otros cineastas como Hitchcock, como William Wyler, como Stevens, como Capra, que ya es hora de que los estudios no ganen dinero a su costa, que ellos quieren hacer películas
propias, no las películas del estilo de Hollywood. Todos fundan sus propias compañías y todos fracasan, con una clara demostración de que el sistema de Hollywood era excelente, los productores eran excelentes, pese a que se quejaran, y ellos tenían una idea no muy aproximada de lo que supone un arte industrial como es y ha sido siempre el cine, naturalmente menos en España, como es lógico. En este sentido, Ford realiza una película después de la guerra por contrato que tiene que pagarle a Zanuck, a la Fox, que es My Darling Clementine, Pasión de los Fuertes, con Henry Fonda. No le gusta mucho, prácticamente empieza ahí sus desacuerdos con Fonda, y a continuación rueda una película que lleva mucho en su corazón, que es El Fugitivo, una adaptación de la novela El Poder y la Gloria de Graham Greene, sobre un sacerdote adúltero, borracho, que pese a todo lleva su fe y se sacrifica por todos. Esa idea del sacrificio de John Ford es una idea cristiana que está presente en casi todas sus películas. Es un fracaso monumental y John Ford encuentra que la compañía que ha fundado con el creador de King Kong, Merian C. Cooper, se va al garete. Entonces deciden reflotarla a través del género más popular en Estados Unidos en este momento, que son las películas del oeste, y Ford decide hacer películas sobre lo que nadie ha contado, que es la vida cotidiana de los hombres y las mujeres en los fuertes del lejano oeste. Para ello dispone de unos relatos escritos por un tipo, los progresistas dirían que era muy facha, James Warner Vela, un tipo que no sentía ninguna simpatía por los indios, que era en cambio muy crítico también con el ejército y ciertas tradiciones del ejército, y que escribía en revistas populares como el Saturday Evening Post o el Collier's. Ford había leído sus relatos, le gustaban sus relatos, contactó con él, le sirvió como guionista más adelante. Nunca se llevaron muy bien, aunque uno y otro se admiraban frecuentemente, se admiraban un poco subyacentemente, pero hay que decir que con John Ford no se llevaba a nadie bien, porque era un tipo extraordinario en muchos aspectos, fue muy bien definido por Orson Welles como poeta y comediante, pero la verdad es que vivir con él no resultaba nada fácil. Era un irlandés bebedor, a veces mal hablado, introvertido, que ponía siempre una pantalla para proteger el aspecto más femenino de sí mismo, más sentimental, pero que hacía películas sencillamente extraordinarias. La primera de las películas que él dirige de la trilogía de la caballería es Fort Apache. Está basada básicamente en un relato de James Warner Vela. Por cierto, les recomiendo que compren ustedes algunos de los relatos que han inspirado esta trilogía en un libro que se llama Un tronar de tambores, que es de James Warner Vela, reúne algunos de los cuentos, que está muy bien traducido y muy bien presentado por la editorial Valdemar. La idea de Fort Apache es precisamente retomar la idea del ejército como el sitio de refugio, de crisol, donde un individuo se forma en conceptos de ideas y de valores con la idea de comunidad y de familia. Las unidades dramáticas de John Ford siempre son un microcosmos de lo que sucede en el mundo. Es probablemente el director más cercano a la comedia humana de Balzac, sin ningún género de dudas, y este Fort Apache, este fuerte perdido en el sudoeste americano, donde no sucede absolutamente nada que no sean las rutinas militares. Suena el clarín por la mañana, suena el clarín por la noche, y mientras tanto las vidas transcurren nada pacíficamente, porque hay problemas de todo tipo. Hay capitanes degradados como consecuencia, no sabemos bien, de un oscuro incidente en la guerra civil, en la guerra de secesión. Hay sargentos orgullosos de haber enviado a su hijo a la Academia de West Point, que viene como joven segundo teniente, y llega un coronel, el coronel Thursday. En realidad se trata de la recreación del desastre de la batalla de Little Bighorn por el general Custer. Han visto usted, murieron con las botas puestas. Es una recreación absolutamente ficticia. Custer fue un tipo arrogante, ambicioso, táctica y estratégicamente desastroso, que minusvaloró a los indios y que logró que le destrozaran al mítico séptimo de caballería. Pero bueno, esta es la posición siempre de John Ford: contar lo que nunca se cuenta. Pese a que en El hombre que mató a Liberty Balance la frase es en el oeste, cuando la leyenda se sobrepasa la realidad, se imprime siempre la leyenda. Lo cierto es que John Ford siempre cuenta la realidad tras mostrarnos la leyenda.
esta leyenda de este regimiento llevado por este coronel Thursday, un tipo racista, arrogante, machista y clasista, sin ningún sentido de la humanidad, que tiene una hija de la que se enamora el segundo teniente y al que desprecia porque es el hijo de un sargento, y él es un tipo elegante de la costa este, comete un error táctico y mete a todo el regimiento en una verdadera trampa, pese a las advertencias de uno de sus capitanes, que es John Wayne. El enfrentamiento entre John Wayne, el tipo de la frontera razonable, durísimo, solitario también, pero que conoce la realidad, que es capaz de atravesar cientos, miles de kilómetros para ir a recoger a Cochise y llevárselo a un pacto para que acaben las guerras al coronel Thursday, y este simplemente utiliza a John Wayne para traicionar a Cochise y al final resulta ciertamente destruido por su ambición. Esto es la historia de Fort Apache. Pero pese a todo, al final los periodistas quieren saber más de la leyenda del coronel Thursday y de su magnífico regimiento. Y John Wayne, que le ha sucedido en el mando, ya viste, igual que él, calla porque cree que el honor, la gloria del regimiento debe estar por encima de cualquier otra circunstancia. Como todas las películas de John Ford, están llenas de bailes, de situaciones, de sentido del humor. Hay una crítica enorme a los agentes indios y cómo venden alcohol, pero sobre todo y fundamentalmente es capaz siempre de dar dos visiones distintas de la misma situación. Ofrece esa comunidad familiar del ejército, muy armoniosa hasta que llega el coronel Thursday, pero ofrece asimismo que la gloria muchas veces está velada por las ambiciones, por el clasismo y por el sentido de la falsa disciplina que encarna el coronel Thursday. Él ofrece siempre las mismas situaciones. Hay esos momentos maravillosos, como cuando las mujeres ven a los sones de esas canciones militares que invaden las películas de John Ford, como los hombres se marchan a la guerra y la mujer del capitán Collingwood dice: ya no veo las banderas. Es una forma shakespeariana, de alguna forma, de dejar ver que ella ya no ve el regreso de su marido. ¿Qué quieres? ¿Que veamos lo de las banderas? Por la izquierda de 4. ¡De frente! Perdone, señora. La orden de traslado del capitán Collingwood acaba de llegar. Corra usted o envíe a alguien a buscarle. Que vuelva. Sí, tía Emily. No sé. ¿Qué tiene que saber? Vaya a buscarle. Sam no es un cobarde. No lo fue nunca. ¿Quién ha hablado de cobardía? Vaya a buscarle. Tom, espere. Que avisen al capitán Collingwood. No. Guarde esto hasta que vuelva el capitán. Sí, señora. No puedo verle. Solo veo las banderas. Bueno, con esa frase tienen resumido el criterio de John Ford, ese papel esencial de las mujeres siempre detrás de los hombres. Hay una canción irlandesa que él pone en casi todas sus películas, The Girl I Left Behind Me, la chica que se quedó detrás de mí, pero esas chicas, esas mujeres que se quedan ahí detrás, retratadas, como ven ustedes, por John Ford, con un aspecto de coro griego, literalmente. Él tenía una educación teatral y tenía una capacidad dramática enormemente de presentar teatralmente las cosas. Esa idea básica de que ya no le veo a él, solo veo las banderas, significa que el militar desaparece como individuo, desaparece tras las banderas, tras la idea de la gloria, esa capacidad de no decirle que le han trasladado pura y simplemente porque él no puede soportar que le llamaran cobarde. La idea básica de la tradición, que es esencial en John Ford, una tradición
tradición que se basa fundamentalmente en una cadena de errores, de sacrificio, pero que hace marchar el país, pues está presente en esa leyenda. Podemos ver ahora la secuencia final en la que John Wayne, el personaje de John Wayne, que se ha opuesto totalmente anteriormente a Henry Fonda, acepta la leyenda y le sustituye casi Señores, dramáticamente, ¿no? Les advierto que esta puede ser una campaña muy larga. Tal vez pase mucho tiempo antes de que tengan noticias para sus periódicos. Si cogemos a Jerónimo será una noticia sensacional, coronel. Y el regimiento se cubriría de gloria. Debió ser un gran hombre. Y un gran soldado. Nadie murió con mayor coraje, ni obtuvo mayor gloria para su regimiento. Coronel, conocerá usted el famoso cuadro de la carga de Tardey, ¿no? Sí, lo vi la última vez que estuve en Washington. Una obra magnífica. Bueno, enormes masas de apaches con sus pinturas de guerra y sus banderas. De esta forma, la ironía permanente de John Ford, una ironía poética, concretamente, hace ver que alguien que murió galantemente, pero alguien que hizo perecer por un error de ambición táctico a sus hombres, lo que nunca debe hacer un jefe en ningún aspecto, hace fundamentalmente asumir el este. Y ahora las palabras... Cambiarán sus rostros, sus nombres. De John Wayne. Pero son ellos. Son el regimiento. El ejército regular. Ahora y dentro de 50 años. Presento a mi ayudante, el teniente O'Rourke, que les atenderá a ustedes. Y aquí está la idea de la tradición, es decir, se van sucediendo, los rostros son siempre absolutamente lo mismo, y ven ustedes ese magnífico plano de John Ford en el que los fantasmas del pasado, el regimiento que salía camino de la batalla en la que resultaron derrotados por Cochise, básicamente, resulta sobreimpuesto directamente a esa situación y vuelve a repetir exactamente, milimétricamente, la salida de las fuerzas con las mujeres otra vez en la veranda de las viviendas. Es decir, para Ford la historia es circular, se repite siempre, la tradición es repetición, a veces tradiciones, pero siempre el país absolutamente en marcha. Quiero ofrecer también un tributo a John Wayne, un actor absolutamente minusvalorado, excelente siempre, capaz de dotar a sus personajes de una enorme sobriedad y de una enorme humanidad. La segunda película es La Legión Invencible, en inglés She Wore Yellow Ribbon. Ella llevaba una cinta amarilla. En la caballería americana significaba que si una chica se colocaba una cinta amarilla en el pelo, significaba que había un chico esperando, lo que esperaba un chico. Entonces, con eso que es además una canción del folclore de Estados Unidos y del folclore militar, She Wore a Yellow Ribbon, aquí decidieron traducirla con esa pomposidad propia del cine español como La Legión Invencible, ¿no? Probablemente si lo llega a oír John Ford le habría dado un ataque, él que era la antipomposidad de persona, ¿no? Es muchísimo más bonito She Wore a Yellow Ribbon. Volvemos en este caso absolutamente a la vida en los pequeños fuertes, pero en este caso John Ford gira todavía más y hace una película absolutamente otoñal, absolutamente crepuscular, porque en este caso no son vibrantes militares los que protagonizan la película, sino que la protagoniza un militar, un capitán que está al borde de la retirada, vive sus últimos 3 o 4 días en el regimiento. Es una película profundamente sentimental, una película en color que John Ford quería que rodarla con el color y la viveza de los cuadros de los grandes pintores del oeste americano, Remington o Charles Russell, básicamente Remington. Le pidió al director de fotografía que cogiera el color. Todas estas películas Ford las rodaba en Monument Valley, que está en Four Corners, donde hay 4 estados de la Unión, un territorio que era conocido como John Ford Country. Nadie se atrevía a rodar allí porque parecía que hubiera rodado allí John Ford concretamente. Está en la reserva de los navajos. Los navajos adoraban a John Ford porque les daba trabajo, les mandaba cuando caía al ejército, caía una nevada, que les mandaran víveres y le llamaban
llamaban Nataninets, que en apache, en navajo, significa el soldado alto, y él estaba orgullosísimo de sus amigos los navajos y los apaches. Ya en For Apache le permite al jefe indio, a Cochise, que se dirija en primer plano a la pantalla hablando de los traidores que son la gente americana, cómo incumplen todos sus pactos. Eso en 1947 era absolutamente revolucionario, y lo hizo el muy reaccionario de John Ford, según la crítica izquierdista europea. En esta película, La Legión Invencible, en la que hay dos jóvenes oficiales que luchan por ganar el corazón de una damisela del Este, uno se siente muy militar, el otro no se siente nada militar y quiere abandonar el ejército, y está la figura paternal, patriarcal de John Wayne, muy envejecido deliberadamente para esta película, que representa todas las esencias del cine americano. Aquí, curiosamente, no hay un error táctico, al revés, hay un triunfo táctico. El último día de su misión, el capitán Brittles lo que hace es provocar la desbandada, una carga en el campamento de los indios, una desbandada de los caballos indios para que los indios puedan ir de pie y no vayan al sendero de la guerra. Más deseos de no machacar a los indios no puede existirse. En For Apache ganan los indios, aquí pierden los indios, pero no sufren ninguna pérdida. Hay un momento mágico en la película en la que va a parlamentar el capitán Brittles, John Wayne, con un viejo jefe indio, y este dice que no hay nada que hacer. La gente joven lo que quiere es la guerra. Tú y yo lo que debemos de hacer es irnos a cazar, a pescar, fumarnos una buena pipa. Vamos a dejar a estos locos, concretamente. Pero Brittles tiene que cumplir una misión. En Brittles, básicamente, es situada la película en el momento en que Custer ha muerto, es decir, el momento en el que el ejército está sufriendo las peores derrotas en el centro de las praderas y en el sur de las praderas norteamericanas, la caballería. Sin embargo, Ford lo que sí hace es ese momento mágico en el que este viejo militar visita el cementerio, que visita siempre, para hablar con los muertos. Este culto a los muertos, y una idea profundamente cristiana también, está presente en todas las películas de John Ford, y probablemente nadie ha rodado mejor una secuencia en la que un actor, en este caso un magnífico John Wayne, habla con sus seres queridos como si estuvieran vivos. Esa presencia permanente de la tradición. El cementerio. Bueno, Mary. Solo 5 días y tu viejo Nathan ya estará fuera del ejército. Aún no he decidido lo que voy a hacer. No sé por qué, pero no me imagino a mí mismo a orillas del río Wawas, meciéndome en el porche de casa. Pero no, he pensado que a lo mejor me voy al oeste, a los nuevos poblados de California. Hoy hemos tenido malas noticias, Mary. Han matado a Custer y a todos sus hombres. Malice Keogh. ¿Te acuerdas de Malice? Aquel irlandés tan buena persona. Aquel que bailaba el vals contigo. Sí, ya lo sé. Estuve un poco celoso. Yo nunca supe bailar el vals. Bueno, voy a sacar a las tropas por la mañana. Hay cheyennes por aquí. Así que formaré una patrulla y los haré huir hacia el norte. Probablemente esta sea mi última misión, Mary. Bueno, como ustedes probablemente tienen la idea de que John Ford es un tipo de guerras, de batallas y tal, vean que John Ford realmente lo que era un maestro de las situaciones melodramáticas, de los soliloquios, un director que si podía contar algo en imágenes no empleaba las palabras, pero que cuando empleaba las palabras tenían un profundo sentido. Y para los que creen que John Wayne es un pedazo de carne armado con un Winchester, quiero recordarles cómo es un actor capaz de hacer esta secuencia ciertamente inolvidable. Esta capacidad de cómo cambian las cosas en la vida está presente en esta secuencia en la que su compañía, el batallón C, presente, señor. Se despide de su capitán. Amigos, yo no saldré con ustedes. Y no estaré aquí cuando regresen. Ojalá pudiera.
Pero sé que su comportamiento a las órdenes de su nuevo jefe hará que me sienta orgulloso. Siempre me he sentido orgulloso de ustedes. Un momento, capitán. Cabo Conrad, de frente y al centro. Señor, un pequeño recuerdo de la tropa. Todos han contribuido a pagarlo. Hasta el sargento Hosbauer. Es de plata maciza, señor. Comprado en Kansas City. Tiene una inscripción detrás. Para el capitán Brittle del batallón C. Por si nos olvidamos. Gracias, cabo. Gracias a todos. Bueno, como han visto ustedes, es un prodigio de regulación intensiva de las emociones, que es la base del melodrama, el que hace aquí John Ford, y habrán visto ustedes esa genial interpretación de John Wayne, cómo matiza el momento mirando a un lado o a otro para que no vean que saca unas gafas, cómo se coloca esas gafas, el signo inevitable de la edad que está pasando, ¿no? Es un momento realmente extraordinario. Y bueno, no tenemos aquí la secuencia, pero hay una secuencia maravillosa. Si no han visto ustedes la película, procuren verla, en la que en mitad una caravana de soldados le sorprende una tormenta. Tienen que operar a un soldado herido, que ha sido herido por una flecha de los indios, y el capitán decide seguir adelante aunque ralentiza la marcha. Bueno, en el momento en que estaban rodando la secuencia comenzó una tormenta y el director de fotografía, Winton Hodge, le dijo a Ford: Jack, hay que parar porque no hay luz. Y Ford miró las nubes y dijo: sí hay luz. No hay luz, fíjate, las nubarrones, están cayendo rayos además en este momento. Y Ford dijo: ponte a rodar. El otro dijo: no voy a rodar porque no se va a ver nada en absoluto, te ordeno que ruedes. Y el otro firmó la orden de rodaje. El director me obligó a rodar. Bueno, le dieron el Oscar y entonces John Ford siempre decía, perdón por la expresión, y el hijo puta nunca me dio las gracias, ¿no? Concretamente. Bueno, esta es la situación básica en que John Ford aprovechaba cualquier circunstancia para llenar de realidad la pantalla. Y lo que ven ustedes no son fuegos artificiales ni estas cosas de salvar al soldado Ryan, de balas falsas, etcétera, y tal igual. No, es una tormenta cayendo los rayos en un lugar inhóspito, casi prehistórico, como es Monument Valley. Este era John Ford. Y finalmente nos queda Río Grande, la más rara de las tres películas, a veces la menos apreciada. A mí me gusta mucho. Está basada en un cuento, esta segunda está basada en un cuento, War Party, partida de guerra, y basada en otra, Big Hunt, la gran caza, pero el último está basado en un cuento que se llama Mission with No Record, que significa misión sin archivo concretamente, y se basa fundamentalmente en una situación que se producía con bastante frecuencia en la frontera, y era que con el Tratado de los Estados Unidos y México, la frontera de Río Grande impedía que se persiguiera a los apaches o a los indios que pasaban al otro lado de la frontera, donde tenían su santuario, y eso frustraba extraordinariamente a los militares norteamericanos. Ya finalmente, cuando se logró detener a Jerónimo, fue con un permiso del gobierno mexicano, y las tropas americanas, la caballería, penetraron hasta su santuario en Sierra Madre y lograron convencerle para que volviera a Estados Unidos. Desgraciadamente, como sucede en Fort Apache,
para engañarle y mandarle en unas condiciones infrahumanas a Florida. Y por lo tanto con un criterio cercano al genocidio y la destrucción de la raza concretamente. Río Grande es una película que se basa precisamente en esto, en una posibilidad de hacer una misión sin autorización al otro lado de la frontera. Aquí hay que decir que los indios son vistos absolutamente como hostiles, pero lo importante no es la misión sin récord, sino la reconstrucción de una familia. La familia, Ford era profundamente irlandés, profundamente cristiano, católico concretamente, y para él el núcleo familiar, ese núcleo que se desintegra en las uvas de la ira o en Qué verde era mi valle, pues tiene el sentido básico de esa célula que antes o después, si se desintegra es porque los recuerdos de todos les van a mantener vivos en toda la zona del planeta, como recordaba la madre en Qué verde era mi valle, pero que si se desintegra es capaz otra vez, a base de enormes sacrificios, reintegrarse. Aquí la familia está destruida, el coronel del ejército, el coronel Kirby York, dirige ese regimiento en la frontera, pero está solo porque el matrimonio se ha ido al garete, se casó con una sureña a la que el truculento sargento, ese sargento que encarna siempre Víctor McLaglen, irlandés, bebedor y vociferante, le quemó la plantación en esa campaña del general Sherman a través de Georgia y de los estados del sur, pero además sencillamente porque ella no puede soportar que haya alguien más importante de la familia que su hijo y que él, y que el coronel York se dedique a la milicia. Y tienen un hijo al que suspenden en West Point y que se alista en el ejército, y se alista, curiosamente le mandan a la unidad de su padre, y su padre no quiere darle ninguna ventaja. Cómo esa familia se reconstruye a través de enormes sacrificios, de heridas de todo tipo, sentimentales y no sentimentales, cómo ese chico tiene que demostrarle al padre que quiere ser militar porque quiere ser militar y no sencillamente por una tradición, cómo esa mujer tiene que comprender lo que significa la milicia y cómo ese hombre, el coronel York, tiene que comprender que la familia está al menos a la altura de la milicia. Es por lo tanto, un melodrama familiar lleno de canciones, lleno de situaciones tensas, lleno de ese humor irlandés que los sargentos tienen desde un punto de vista. El comienzo es el regreso de una unidad militar con los heridos y cómo las mujeres salen a esperarles, y la película acaba igual, pero en este caso es Maureen O'Hara la que sale a recibir al coronel York, que viene herido de esa campaña con respecto a los apaches concretamente. Hay esas reflexiones acerca de lo que es la disciplina militar, cuando el general, creo que es Sheridan, si no es Phil Sheridan, le pide al coronel York que pase al otro lado de la frontera, pero que si fracasa la orden no existe, e incluso dice, si quiere le puedo dar la orden, y él dice, no necesito la orden concretamente, y hay esas capacidades de Ford para combinar momentos íntimos y momentos de batalla. Yo, para acabar, pues voy a elegir una secuencia que es la secuencia de una cena y un brindis de esa pareja que se ha reunido al cabo del tiempo, para demostrar otra vez la capacidad de intimidad de John. Buenas noches, Candy. Que duermas bien. Siento desalojarte de este modo. Yo te desalojé más a la fuerza hace 15 años. Te has vuelto más amable. Que duermas bien. Buenas noches, Candy. Por el presidente de los Estados Unidos. Quizá la señora York quiera proponernos otro brindis. Por mi única rival, la caballería de los Estados Unidos.
Bueno, como ven ustedes, el viejo Ford se crió en el cine mudo y el cine mudo significaba pocas palabras, muchas miradas y algunos silencios. Y con ese tejido del que están hechos los sueños, diría William Shakespeare, pues es con el que hace y fabrica realmente sus películas. Como ya les he dicho, Orson Welles decía que cuando le preguntaban, díganos sus tres directores favoritos, decía John Ford y John Ford. No daba más ocasión a elegir absolutamente ninguno y lo definió perfectamente como poeta y como comediante, ¿no? Él, que era irlandés, estoy seguro que le encantaría que yo acabara esta charla citando a un poeta irlandés, premio Nobel, William Butler Yeats, que en un momento determinado creo que refleja muy bien lo que es el espíritu de John Ford y estas películas, de las que he charlado con ustedes un momento esta tarde, gracias a la amabilidad del Ayuntamiento de Torrelodones, que agradezco al concejal de comunicación y a la señora alcaldesa su hospitalidad y a la generosidad de mi amigo José Manuel Fernández López. Y esos versos son de William Butler Yeats, de un poema que se llama Prayer, una oración, y dicen: rezo ahora que las palabras vacías ya se fueron y la plegaria vuelve solo para que pueda aparecer, aun cuando viejo muera, un hombre apasionado loco. Eso era lo que era John Ford, un hombre apasionado loco, pero es que sin estar loco y apasionado es muy difícil hacer obras de arte que transforman la vida de los que las vemos. Nada más y muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, me dice el teniente coronel, que es el que manda, como es lógico totalmente, porque yo no pasé de alférez, por lo tanto me encuentro muy honrado siendo alférez, ya no en la reserva, probablemente habré sido borrado totalmente del ejército de tierra y de la fiel infantería, ¿no? Lo del Alcántara lo cita muy bien. Si no hay ninguna pregunta, ¿no? Sí. A él, que es el que sabe es él. No, a usted. De pequeño fui un gran amante del western, como la mayoría de los niños de los 70, pero cada vez me interesando más el cine bélico y en los 80 que empecé a ver bastante cine bélico, vi muchísimas veces El día más largo, porque es una película que creo que es casi un documental histórico de la batalla. Pero me impactó mucho cuando vi el desembarco de Soldado Ryan. Y estamos en mi debate por la intensidad emocional de uno y la reconstrucción histórica que supone el primero. Y quería saber cuál era su opinión sobre esos dos desembarcos que he visto decenas de veces cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de contestar. El desembarco en Normandía, en 1944, el 6 de junio, fue una operación militar compleja y que fue muy bien recogida desde el punto de vista literario por Cornelius Ryan, y fue reconstruido en esa producción de 1962, que también trabaja John Wayne, precisamente, que hace de coronel paracaidista, y con tres directores, dando entrada o cancha tanto al bando aliado como al bando alemán. Es mucho más aséptica como película que Salvado al Soldado Ryan, porque, y con esto quizá voy a desmontar un mito. Todo el mundo que me habla de esta película me dice, sobre Salvador Soldado Ryan, dicen, qué bien hecha está. Digo, es que es lo menos que se puede pedir una película hecha en 1998. Porque si encima está mal hecha, y luego, todos ustedes los que han visto esa película, saben que está muy bien hecho el desembarco, efectivamente. Hay un momento en el que hay una catarsis, hay un momento, aunque esté todo digitalizado, pero siempre nunca cae uno donde tiene que caer, porque hay algo, o la ley de Murphy o lo que sea. Pero es que después del desembarco la película sigue y ese ritmo se va decayendo en la película. Así como Objetivo Birmania es Raúl Walsh. A Eduardo le gusta mucho John Ford, me está gustando mucho más John Ford, de que somos amigos hace casi 20 años, pero Raúl Walsh para mí es uno de los grandes directores y es ritmo desde que empieza Objetivo Birmania hasta que termina. En cambio, en Salvador Soldado Ryan el ritmo dura 22 minutos, lo que dura el desembarco. ¿Qué quiere esto decir? Que si quitamos el elemento de que la película está muy bien hecha
y quitamos la historia que está basada en los 5 hermanos Sullivan, me explicaré. El gobierno norteamericano tuvo una tragedia familiar muy dura cuando 5 muchachos de Ohio, embarcados en un buque de la Armada, fueron muertos por un ataque alemán. A una madre tuvieron que decirle que sus 5 hijos habían fallecido. Hay una película muy bonita que se llama Los 5 hermanos Sullivan. A raíz de eso, el gobierno americano sacó la ley Sullivan que impedía que los mismos hermanos estuviesen en las mismas unidades militares durante la Segunda Guerra Mundial. Esa historia la coge Steven Spielberg, reconstruye el desembarco en Normandía de manera magistral. Las cifras son apabullantes, 3.000 uniformes a la empresa que los fabricó en la Segunda Guerra Mundial, armas automáticas casi 1.500 y una perfecta reconstrucción del desembarco. Pero el ritmo narrativo o el argumento no es tan intenso ni tan fluido como El día más largo, que para muchos es menor porque fue rodada en blanco y negro. A mí eso no es un índice que sea menor. Luego a mí me dicen que elija una película y yo vería El día más largo. Fíjense lo que he dicho. Y no he puesto imágenes de esa película. No sé, él también es aficionado y experto. No sé si he contestado a la pregunta. Sí. Hay una ahí del oeste. Está bien a usted porque bueno. rebatir nada de lo de Ford es imposible. Los dejo sentados. Referente al tema militar. Quizás está enfocado en el cine occidental, sí. Pero hay otros varios cines militares. Hay uno que está no muy bien considerado, que es el del Peplum, que es todas las historias del cine romano, el cine greco-romano, incluso con películas modernas como 300. Pero por otra parte hay un cine fortísimo, de una gran dureza y muy bien hecho, que es el cine chino o el japonés. Hay películas como Colina Roja, Rashomon, donde de verdad el arte de la guerra lo estamos viendo en pantalla. Lo que pasa es que nos centramos, y está muy bien también, claro, porque nosotros hermanos influido en el cine occidental, especialmente en el cine americano. Muy poco el cine inglés, muy poco el cine alemán, el submarino está todavía cortado en los estudios Bavaria, en Múnich, todavía está el submarino puesto allí, en la escuela de cine y demás, y también el cine ruso. Sí, también muy bueno. Porque es demasiado propagandístico, como es cuando pasan las cigüeñas, La balada del soldado. O incluso las películas de Eisenstein. El Potemkin, sino La conjura de los Boyaros, de los soldados. Es decir, hay varios otros cines que desgraciadamente la historia de la humanidad ha sido guerras desde el tiempo de los egipcios o antes. Sí. Bueno, yo sobre eso una ligerísima aclaración. Esta conferencia yo he intentado enmarcar el cine bélico en sentido longitudinal, creo que lo he dicho al principio, es decir, por décadas, desde lo que más nos ha impactado a nosotros desde nuestra cultura. Pero también se puede, y es otro objeto de otra conferencia, en sentido transversal, es decir, desde la antigüedad, desde la historia del antiguo y remoto Egipto hasta nuestros días, y ver qué influencia o qué influjo ha habido en las civilizaciones y en las culturas. Ha citado usted una película 300, que yo sinceramente recomiendo que no se vea. Fíjese lo que le digo, porque yo recomiendo que se vea El León de Esparta, de 1965, que me estoy asintiendo, de Richard Egan, en la que se reconstruye con bastante grado de fiabilidad una parte histórica, una parte militar y una parte cinematográfica, en este caso, la batalla de las Termópilas, en el que Leónidas, ese rey espartano, con todos los tejes y manejes políticos, aguantó con su guardia espartana, en este caso, que eran 300, tal. Si luego de eso se hace un cómic o una película de índole, desde mi punto de vista, con todos los respetos, de índole menor, pues claro, no se refleja la realidad de lo que ese jefe militar o ese hombre tuvo que decidir en muy poco, con esa frase que le mandó a Jerjes diciéndole, creo que le dijo Jerjes, ríndete porque mañana mis flechas cubrirán el sol, y le dijo Leónidas, lucharemos en la sombra. Quiero decir, y declara de que la guerra, desde la antigüedad, hay que ganarlas, no va a decir vamos a ver si quedamos segundos, hay que ganarlas. Eso está dicho en El día más largo, está dicho en la batalla de Inglaterra, está dicho en el cine japonés, está dicho en muchos cines, pero nosotros como occidentales quizá nuestro mayor reflejo ha sido el cine que más hemos visto. Las generaciones que estamos aquí, pues nos hemos formado en muchas salas de cine, que eran en lo que veíamos pues los indios y los vaqueros que decía Eduardo. A mí me molestaba de pequeño cuando decían vamos a jugar a los soldados y tú eres el muerto o el herido. Yo no quería ser ni el muerto ni el herido, porque quería ser siempre estar vivo. Luego, todos nos hemos criado con lo más cercano que era el cine norteamericano, que yo también creo que es el mejor realizado. No sé si he contestado lo que se puede contestar. Pienso que no ha lugar, cabe hablar de que ya han desaparecido en 2 años más de 1000 salas de cine,
Eso es otra conferencia. Yo solo voy a emplear una palabra a lo que acaba de decir usted últimamente, que es amén. Es una tragedia para la que los poderes públicos no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Es que el cine sin pantalla grande, sin ese, no es cine, es otra cosa. Bueno, por dos razones, si me lo permiten decir. Primero, porque el cine está hecho para verse en un formato. Es con todos mis respetos como ver un magnífico documental sobre las meninas. Las meninas hay que verlas colgadas en una pared concretamente porque fueron concebidas para verlas así. No es que no se disfrute, y el que no pueda, evidentemente, que a través de maravillosos procedimientos en Google y tal, y a mí me parece que es estupendo, y yo veo las películas en mi casa y he visto películas que si no hubiera podido ver, pero no es eso. Pero en segundo lugar, hay una manera que va a cambiar y ha cambiado la percepción del cine por muchísimas generaciones. Y es el hecho de que cuando tú sales de tu casa y vas a ver una película al cine, sales de tu entorno, olvidas muchos problemas, y cuando se apagan las luces se produce lo que Ortega y Gasset llamaba el ensimismamiento, y se produce lo que normalmente algunos sociólogos han llamado el efecto Sherezade, el del califa de Bagdad. O me entretienes o te corto la cabeza, ¿no? Esos 10 o 15 minutos de gracia que se conceden cuando se apagan las luces, ¿no? Y se produce lo que Walter Benjamin decía también, el vaciamiento de la realidad, ¿no? Que es tan importante en la obra de arte. Eso difícilmente se produce fuera del cine, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que, con todos mis respetos, las políticas culturales están para hacer posible lo que a veces la iniciativa privada olvida de alguna manera. Y yo creo que habría que recordarle a las autoridades, no a las municipales de Torrelodones, pero en general, que una política cultural hace un país probablemente más convivencial y más democrático, en el mejor sentido de la expresión, sin ningún sentido político, ¿no? No tenemos cine aquí. ¿Hemos acabado? Pues muchas gracias.